Bienvenidos a Raneando, parce. Hay Welcome. múltiples updates. El primero es que tengo gafas nuevas. Hermosas. Es primera vez que me las pongo. Se ven grandes, pero son, creo que de todas las que tengo, las más cómodas. ¿Sí? Sí, pana. Sí. ¿Más que las rosadas? Sí, son más cómodas que las A ver. rosadas después de un rato, mira. ¿Viste qué ricas? Wow. Son como gorditas, como Como gruesitas, que pero apretaditas, firmes. pero no incómodas. Sí. Wow, Se sí. te ven mejor a ti, pero bueno. ¿Qué le ensuciaste? Con maquillaje. 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 Bueno, Buenas. estamos a unos días de salir de la casa, o sea, son nuestros últimos días en la casa Ay, antes sí. de empezar de nuevo el tour. Sí, señor. Entonces estamos Ya el literalmente... próximo lunes yo creo que va a ser de tour el video. Claro. O sea, literalmente estamos ordeñando cada segundo. ¿Qué palabrita elegí, no? Estamos ordeñando cada Sí. segundo de nuestra casita en Miami y de nuestra vida, de nuestra cotidianidad en Miami, porque una vez te vas, en el tour es absolutamente todo diferente. Entonces estamos disfrutando de esto. Justamente empezó el verano hace literalmente como 3 días, ¿no? Sí. Que arrancó este calor así, ¡boom! O sea, 35 grados, 36 grados. Ahorita está súper bien con los Ahorita está ventiladores. delicioso, sí. Pero me estoy gozando mucho y estoy muy emocionado de que el verano nos coja en tour. Y que lleguemos después al verano en España, me parece el mejor plan de la vida. Muy buen plan. Entonces, bueno, bienvenidos. La Pulga se hizo unos pan de quesos. Yo me estoy tomando a toda Tenía mi mucha familia hambre. de Y yo El también. Paraguay. Cordial saludo. En mi termo de Nuestro Lugar Feliz. Mi termito Hoy- de tereré. Hoy el tereré le quedó Hoy especialmente me quedó rico. increíble. Le puse jengibre, hierbabuena, una albahaca nueva que tengo que se llama Holy Basil, albahaca sagrada, Wow. jengibre ya dije, Ujú. y limón. Uf. Y está potente, madre. Y le eché un tereré de una marca que me regaló una amiga que toma tereré, que se llama Gladys, y me regaló, de Paraguay, y me regaló uno que se llama Pantano. Más bueno. Eso con el vellú que nos comimos todo el todo el fin de Hablemos del semana. vellú y cómo de repente Es lo hace mejor 5 del meses mundo. no sabías lo que era y ahora tu vida entera gira Gira alrededor alrededor del del vellú, vellú. marica. De verdad, ¿qué secreto tenían guardado en Paraguay con esa vaina del vellú? Lo tienen guardado todavía. Porque uno no sabe. La gente que no es de Paraguay, nadie va a saber qué es vellú. Búsquenlo. Pero Dios es como santísimo. la arepa de Paraguay. Pero Dios santísimo. O sea, es verdaderamente, requiere un capítulo especial en la historia de la humanidad. Es lo mejor. Y aparte, amo que empiece con M. Vellú. Vellú. O sea, como que te digan, ¿qué quieres comer hoy? Vellú. Vellú. Es como que lo piensas y lo confirmas. Bueno, Deli. empecemos con unos pensamientos que creo que es interesante exponer aquí. A ver. Tú quieres un poquito, porque ayer creo que lo dijiste o esta mañana, un contexto. Mis suegros tienen un bote Sí. y anoche pasamos la noche en el bote. O sea que nos despertamos en la mitad del agua y llegamos aquí a grabar Raneando, que es una bendición increíble porque estamos al lado del mar, ¿no? Y pana, tú dijiste algo que me parece que es interesante que lo expongas acá. Lo de vivir aquí. Ajá. Lo, Ah, de la, sí. lo de la ciudad, Sí. lo de la perspectiva. Es que estaba pensando, estábamos pasando por unos puentes, ¿no? Y se veía el mar así espectacular con el atardecer, todo, o sea, pintado de verdad a la perfección. Sí. Y le estaba diciendo a Camilo que si estuviéramos en otro lugar de visita, como que, ay, nos fuimos a Europa a pasar unas vacaciones de una semana y estuviéramos en esta misma situación, en este mismo lugar, estaríamos vueltos locos con la vista, con el color del mar. Sí. Ay, puedo ver tal pececito, wow, ¿cómo puede ser que el atardecer se vea así? O sea, estamos acostumbrados a lo Sí. que tenemos alrededor. Sí. Y me pegó súper fuerte eso ayer, Sí, porque pana. decía yo como que, o sea, ¿cómo me puedo yo acostumbrar a estar viviendo en Sí. este lugar, con este mar tan cerquita, con el color, con el sol tan wow, el cielo pintado de este azul? O Sí. sea, de verdad me pegó muy fuerte, porque es que si estuviéramos Sí. como que lejos, Es muy Lo importante. veríamos. Porque es algo que estás diciendo tú. Porque la gente dirá, claro, porque es Miami y está el mar, pero no, pana, esta vaina es verdad en todos los niveles. sí, Porque hay una frase muy fea, pero que al mismo tiempo es muy interesante y muy reveladora, y la frase es, las cosas haciéndose tuyas revelan su nada. Es como, Wow. uy, pana, es muy fea, pero no, es fea porque Camilo, es ciertísima. oh my God.
lo que te gusta de algo es que no es tuyo. Cuando se Wow. hace tuyo, dejas de verlo. Por eso te das cuenta que el otro día lo dije en una carta de la tribu que mandé para los que están suscritos. La re buena. Para los que no. Hablando, la re suscríbanse. mala. No, mentira. Pues pana, estamos en Miami, que es literalmente la primera línea, y eso es verdad en toda la primera línea de nuestro continente, o sea, no es porque hay Miami, no, primera línea de todo lo que vea hacia el Atlántico. O sea, literal, después de los balcones que hay en Miami, viendo para el agua, está, marica, Portugal. O sea, literal, es agua, 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 Portugal, España. Entonces, pana, es la primera línea que ve el amanecer en nuestro continente. O sea, si lo piensas así. Ajá. Y marica, nadie ve el amanecer en Miami. Y uno dice, Eso lo- bueno, pero no, en esto es lo que Cartagena sí lo ven. pusiste en el- No, no es verdad. La gente que vive en la ciudad, la gente que vive en el mar no se mete al mar. La gente que tiene piscina no se mete a la piscina. Es por eso que cuando tú ves en el patio de todo el mundo con un saltarín, nadie está saltando en el saltarín. Porque la gente quiere saltar porque no tiene el brinca-brinca. ¿Por qué lo estás diciendo? Ah, no. 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 Camilo, ¿por qué lo- lo estás no. diciendo? Marica, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro que no es por ti. Te lo juro, Baluna, marica. Es que eso abre las puertas ya para otro tema. Te lo juro por lo más sagrado de mi vida que yo no Podemos lo estoy volver diciendo a por este ti. tema si quieres. Vamos a volver a ese tema. Pero no, lo que digo es que Baluna dijo, marica, si estuviéramos en otra ciudad, si estuviéramos, o sea, como nos pasó ahorita en la gira, que de repente decíamos, marica, Ciudad de Panamá, ¿qué? O sea, esta vaina como es tan increíble. Sí. O mismo en Montevideo. Montevideo, Estábamos en Montevideo y decíamos, parce, ¿esta ciudad qué? Y claro, porque como no es tuya, ves todo, pero en tu ciudad también hay cosas increíbles, pero como ya las das por hecho, pues ni las volteas a ver. Sí. Entonces, por ejemplo, alguien en el barco dice, ah, un delfín. Y uno, marica, un delfín. Sí, igual con el delfín yo sí creo que es como lo único que para mí es como... Sí, es verdad. como No, con cada muchas vez cosas. que sale el delfín... Tú tienes una capacidad del asombro muy infantil y pero- muy bacana. Sí, te lo digo que creo que sí. Pero no tanto como... Pero lo que te quiero decir es que en mi interioridad, cuando tú dijiste, pana, si hubiéramos pagado un tiquete de avión para ir a otro lugar que no es nuestra casa, suponte, de vacaciones, y hubiéramos estado en este lugar, dijéramos, este es el mejor paisaje que he visto en mi Sí. vida. Pero tienes que estar en un lugar que no sea el tuyo para darte cuenta. Ujú. Es fuerte eso, pana, es Sí. fuerte porque no podemos permitir que la inercia de tu mente es esa, que cuando las cosas se hagan tuyas, demuestran su nada y ahora tú quieres otra cosa que no sea tuya. Esa es la inercia, pero cuando en conciencia tú eres capaz de decir, espera un momentico, Sí. eso me pasó esta mañana, tú dijiste eso y yo dije, de repente vi el agua y dije, marica, esto ya estaba así de cristalino. Sí, sí, sí. Sí, hombre, sí estaba. Pero espera un momento, ¿este puentecito es nuevo? Sí, sí. No, ahí está siempre. Pero, pana, esto es increíble. Sí. Te quiero decir que me encantó esa reflexión que soltaste. Amo. Lo anoté. ¿Has Wow, visto cómo qué se dan la rico mano esto. en jiu-jitsu? ¿Es así? Es así, mira. Espera, no. A ver, acá. Espera. ¿Podrían no hacer así? ¡Oh! Así, ¡Oh! mira. ¡Qué rico! Uno hace muy bien. A ver. Es increíble. Es delicioso, me No duele con los sueltes. anillos, me duele. Ok. Que saquen ese. Me duele. Como un GIF. Lo Sería que, increíble. lo que yo vine Pues- fue a esto. Vean esto. Me jodió. Espero que se vea la puñalada que me metí. Te con jodiste el- tú mismo porque el anillo me lo compraste tú. Bueno, Camilo, quisiera Camilo, hablar de un Camilito. tema que anoté también. Son todas como cosas que quiero que hablemos en este momento. Me Bueno, encanta. ok. Vamos a hablar de la incomodidad. De la incomodidad como... Me gusta, no me la gusta la incomodidad a mí. La incomodidad, pero no la incomodidad paila de las... Marica, que esto es incómodo, esta es... No, como mi salir de la relación. zona de confort. Claro. Ya. El uno no estar cómodo haciendo algo. La incomodidad como puente hacia un lugar más chévere. Uy, uy, Ay, uy, ay, uy, ay, uy. ay, ay, ay. No me gusta tanto. La incomodidad es un espacio de transición. Wow, ok. La incomodidad es un espacio de transición. ¿Cómo decir? ¿A ti te encanta hacer fila en un aeropuerto? No. No. ¿Te encanta quedarte una hora esperando una maleta? No. No. ¿Te gusta tener que
busca que esté lloviendo y tener que montarte en el taxi o en lo que sea y que se te moje y no te gusta nada de eso. Pero ese es el espacio de transición entre tu trabajo y tus vacaciones. Entonces ahora sí te gusta la incomodidad Sí. porque estás yendo hacia un lugar que quieres llegar. Sí. Bueno, yo quería tocar ese tema porque estoy aprendiendo a tocar maracas, a tocar capachos llaneros. Alexis, que es el ingeniero del taller creativo, me está enseñando a tocar capachos porque él toca increíblemente. Y yo soy un amante de la música llanera. Cordial saludo a todo mi pueblo colombo venezolano, de nuestro llano, que admiro profundamente. Entonces, llevo un mes escuchando todos los días a Jorge Guerrero y tocando esos pasajitos con los capachos. Y ha sido muy incómodo porque uno se siente como un pendejo tocando esa vaina cuando no lo sabe tocar. Lo mejor es Hoy tu cara mientras estás tocándolo, porque estás es como como que me voy viendo a como desmayar. el fin del mundo. No, porque no tipo, es fácil. ay, ay, Y yo ay. quería hablar que esa incomodidad de estar tocando algo que no sé tocar y que al mismo tiempo todo el mundo dice, verga, qué mal tocas tú eso. Te es incómodo que toda la gente diga, no, él no sabe tocar y toca mal, o que te suene mal, o que te suene sucio, o que se te crucen los golpecitos, o que no, Pero toda esa incomodidad vale la pena cuando yo sea capaz de tocar un joropito. Entonces estoy apostándole a eso. Y quería que habláramos Uf. de esa relación que tenemos con la incomodidad hacia los lugares Yo chéveres. nunca he sido buena con eso, con la incomodidad. A A ver. ti te genera como adrenalina lo de la incomodidad, siento yo, que es como que yo, o sea, me quiero incomodar porque sé que cuando lo logre me voy a sentir demasiado bien. A mí no me importa tanto ese feeling final de, wow, cuando lo logre me voy a sentir súper bien. Yo me incomodo y es para mí una tortura, me estreso demasiado y no me gusta. Prefiero quedarme yo comodita en mi zona ahí chévere, ¿me entiendes? Yo sé que no está bien, uno debería salirse de su zona de confort constantemente para crecer y aprender y todo, pero no me gusta. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me gusta? No, yo estoy pensando en qué puede ser, porque es que, a ver, a ti te gustaría que sí te gustara la incomodidad, ¿no? Sí. O sea, no es como que tú dices, no, y No, yo a soy mí el me tipo de gusta- persona A mí sí que me no. gustaría saber hacer algo, pero la incomodidad de llegar hasta ese momento es lo que yo no quisiera pasar. Claro, pero ¿entiendes? tú Yo eres quisiera- consciente de eso. Obviamente, y soy consciente de que eso es imposible. O sea, yo quisiera saber tocar guitarra súper bien. ¿Te gustaría? Obvio. Y, por ejemplo, el hombro, estás tocando en un concierto de ¿qué? Silvestre Dangond. Te Obvio, veo y me siento como aquel que está muriendo. ¿No? Bueno, ahí yo estaba. Y no me regañen, yo sé que es Scarlett Morales, pero se me ocurrió. Ajá. Tú no. Yo quisiera estar tocando guitarra. Todas mis clases, cuando yo era chiquita, de piano, de arpa, de todo, yo dejé esa vaina, todo lo dejé. Pero es Porque que me incomoda. yo estoy pensando en por qué. En por qué. Porque es Porque un al proceso final- larguísimo para yo saber. No, pero tocar me refiero. guitarra, es un Pero proceso ¿cuál larguísimo. sería la habilidad que uno tiene que desarrollar para poder disfrutar los procesos incómodos que lo lleven a uno a un mejor. Como el. Yo creo que la- haberlo vivido quizás y como llegar a lograr algo es como Pero que mira, te va, te espérate un sigue- momento. Te voy a reenmarcar para que tú veas cómo ver. te voy a joder, sí. A ver, cuando Bueno, no te el necesito. embarazo, hablemos un segundo del embarazo. Ah, cómo te Pero, acabo de meter No, ese el embarazo golazo. es algo que siempre he querido también. Pero bueno, pero el embarazo a ver. son 10 meses de qué? De No. incomodidad, marica. No, pero Ay, me vas a decir que no. No, o sea, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, Mm, Mira, yo me voy a tomar este porque, va a estar fuerte. o Me va a como hartar. tibiecito es lo que va a estar. ¿Sí? Mira, entiendo lo que dices, pero quizás lo del embarazo también es como que no es solo por No, pero mí, el embarazo la no me. incomodidad. Claro, pero o sea, el embarazo es 10 meses. Bueno, no, ni siquiera el embarazo. A ver, el parto, madre. ¿Tú me dirías que el parto de Increíble. Índigo fueron 30 horas de comodidad? Es una No. incomodidad. Es la Y lo foto. volvería a Marica, vivir. es más, yo nunca he vivido un proceso incómodo, tan incómodo, Como decía. con los ojos en un resultado, como tú cuando pariste. Bueno, pero el resultado de un parto es mucho mayor al resultado de saber tocar guitarra. Pues en es mi que a eso opinión. me estoy refiriendo yo. Para mí. A eso me estoy refiriendo yo. A que tú has vivido muy clara la fotografía. Bueno, si yo, te voy a decir, si yo me paso 78 horas tocando las maraquitas para poder tocar una canción de Jorge Guerrero,
y tú te pasas 10 meses y 30 horas en el proceso más difícil, incómodo, sufrido, doloroso, porque a mí no me duele tocar los capachos, es incómodo, yo estoy hablando de la incomodidad. Tú más allá de la incomodidad estás yendo al sufrimiento incluso, con los ojos puestos en un objetivo. Claro, lo que te repetía cuando había un momento en No que, sé. que en el parto de Índigo hubo un momento en que cuando tú me subiste las escaleritas y me dijiste en secreto, mi amor, yo creo que no puedo más. Tú me dijiste, mi amor, yo creo que no puedo más y yo casi me muero. Casi me muero porque yo dije, ¿qué vamos a hacer? Estábamos en la casa y digo yo, bueno, ¿cuál es esta maricada de parir en la casa? Deberíamos estar... Estábamos ahí y la pulga dice... Estábamos justo en el momento donde Estábamos, ya estaba más... faltaban, estaba muy eran las cansada. 11 de la noche y tú pariste a las 5 de la mañana. O sea, 6 horas, faltaban, Dios Pero santo. eso es lo que llaman el momento de transition. Transition, Que la es pulga... cuando uno como que dice, no lo voy a La poder pulga, hacer, me rindo. la pulga es tan que no, a ella no le gusta ni incomodarse ni incomodar. No me Esa gusta es su incomodar a personalidad. nadie, sí. Entonces ella, la dula, le decía, ¿cómo te sientes? Y Eva Luna, muy bien. Y en realidad Eva Luna se estaba muriendo, pero no Subíamos quería. la escalerita. Subíamos las escaleras y Eva Luna me dice, gracias, le decía a Eila, le decía, gracias, gracias. Y cuando llegábamos arriba me decía, amor, no puedo más. Y yo, ¿cómo que Y no puedo lloraba. más? No puedo Lloraba y volvía a bajar y todo bien. ya no puedo más. Y yo, pero ¿cuál es? Pero vámonos al hospital. Y yo no te iba a decir eso porque si yo te decía eso te sembraba Pero una sabes vaina. que cuando yo dije ya no puedo más, en ningún momento pensé, vámonos al hospital. O sea, Claro, no era yo mi sí, pensamiento. porque soy más cobarde que tú a la incomodidad. Mira eso, páralo, ¿ves? No. Que no te conoces. Ay, no, Camilo. Yo te juro por mi mamá Pero es que yo esto no es una hubiera podido excepción ahí vivir. muy... O sea, vamos a cosas un poco No, menos... es que yo te digo una cosa, la mujer está en ciertos procesos. Suponte, cuando dicen, es que ella no, o sea, cuando dicen de una mujer, ella no hace nada, se queda en la casa con los hijos. ¿Sabes lo que? ¿Has oído esa frase? Sí, No, ella puedo pobre matar no a hace, cualquiera que diga ella eso. pobre no hace nada. No, porque bueno, en tu caso, pues aparte de todo, tú te vas de turas, toda la vaina, pero suponte la cantidad de mamás que son cabeza de hogar o que tienen que quedarse en la casa, la imagen de ella no pudo salir a hacer nada porque le tocó quedarse con los hijos. Es como, amigo, ¿qué? Ahora que yo te veo, y eso que nosotros tenemos ayuda, pero la cantidad de mamás que no tienen ayuda, Ujú, que en realidad en nuestro continente son la mayoría, sí. y pana, esa vaina, entonces uno dice, bueno, no, pero eso, no, pana, el trabajo más duro de todos es el de una mamá que tiene que estar con los hijos. Esa vaina es complejísima. Entonces, lo mismo que dices tú, yo no tengo esa habilidad de darle vida a algo tan inmenso como lo haces tú con Índigo y Amaranto. Entonces me toco los capachos. Me da mucha risa porque es como Lo que que... te digo, perdón, antes de que se me olvide, porque lo que iba a decir del parto era que Deina después, ella me sacó a un ladito y me dijo, recuérdale que ya está por verse ya con su bebé, ya viene tu bebé, piensa en que ya te vas a encontrar con tu bebé. Entonces, cuando tú estabas en tu momento más, marica, me duele mucho, yo lo que te decía y lo que te decía Deina era, ya vas a estar con tu bebé, piensa en que en un ratito vas a tener a tu bebé en los brazos. Y ese pensamiento, yo sé que te está dando fuerzas a ti para mantenerla tal. Si a ti se te olvida que lo que estás sacando es un bebé y lo que vas a sacar es un albaricoque, sería trágico pasar todo eso por un Pilas. albaricoque. ¿Qué? Pensé que iba a decir otra cosa. No, marica. No, marica. No. Me acabo de acordar de... Espérate, yo te iba a decir algo antes. Ah, de los capachos. Dale. Que él, Qué como vaina. está tan metido ahora estudiando su vainita, Su vaina. digamos que yo estoy con Amaranto dormida y Indy está siendo cuidada por el universo, porque este está con su cosa mirando para el infinito. Y yo le digo, amor, ¿estás pendiente de Indy? ¿Verdad? Me dice, sí. Y está mirando para acá Indy por allá, montada en no sé dónde. Es que a mí cuando yo estoy tocando esa vaina, mi cerebro está haciendo como... porque no puede reaccionar. Entonces, si viene un camión, yo Así diría, te ves. cuidado con Así te ves, el camión. Porque no puedo ni hablar. así te ves. No, pero yo estoy en control. En ese momento yo lo sé. Sí. Por eso, cuando Amaranto se acercaba a las escaleritas, yo ponía los capachitos Muy y yo bien, iba a estar muy con bien. ella. Para que no digan que soy un padre No, es muy irresponsable, buen porque padre, no lo soy. muy buen padre. Mi amor, Dime. cambiando de tema hacia otra cosa que siento que es interesante. A ver, Una buena exhalación. me encanta ensalada. ¿Te gusta? Sí. A mí me encanta ¿Suspirar? inspirar. ¡Wow! Inspirar horse.
Perdón. Estoy como Das- con la debilitadora. La debilitadora. Dale. Uy, tengo una prolactina. Uy, la prolactina. Esa prolactina mía. ¿Tú quieres hablar de tu prolactina? Dale. Bueno, ¿Pero ya has hablado de eso? ¿saben lo que es la prolactina? No. Yo no. Bueno, nosotros somos muy de cuidarnos holísticamente. Sí. Nuestra salud nuestra física. salud física Y y mental. holística, pues. Es por- O sea, nuestra Todo, salud, sí, claro. toda. Y tenemos una doctora que es una doctora endobiogenética. Bueno, y ella nos trata, ella ve nuestros exámenes de sangre y ella Nos trata, manda- pero no nos trata. logra. Exacto, no. No, mentira. Nos manda cosas homeopáticas, hierbitas de flores y Tinturas de chinas, cosas todo. chévere. Entonces, Muy efectivo. es muy chévere y nos ha funcionado un montón Sí. con diferentes suplementos y cosas así. Y cuando ella vio mi sangre la última vez, yo le estaba por decir, porque ella, primero nos sacamos la sangre y después tenemos la cita con ella, y yo le estaba por decir que yo lo que sentía es que estaba todo el tiempo agotadísima y como que mi mente no lograba enfocar en nada, como que estoy en un momento de mi vida que estoy Como agüevada. como Era como lo que tú embobada, querías decir. sí. Y ella me contó que en ese momento, en mis exámenes de sangre, mi prolactina estaba como en 17, cuando el rango normal es tipo, no me acuerdo bien, pero 1.5 a 2.5, una cosa así mucho más bajita pues que lo que yo tenía. Me decía, por supuesto que en este momento quizás Amaranto estaba pasando por algún resfrío o algo así, entonces la prolactina sube, pero si se te queda ahí, Es increíble especialmente eso. cuando tu bebé solamente está tomando teta y no está comiendo nada, y estás todo el día dándole teta, eso sube y es normal, y es a propósito para que cuando tú estés dando teta estés 100% ahí con tu bebé enfocada, sin ganas de salir a trabajar, de producir y eso, porque tu bebé necesita que tú estés ahí pegada solamente nutriendo y dando Sí. pues como ese sistema y esa vida de hogar, ¿no? Sí. Pero claro, entonces, volviendo un poquito a lo del salta, me pasa una cosa con esta prolactina y seguramente la incomodidad también cuando estoy dando pecho es hasta peor, o sea, como que no quiero incomodarme nunca. Y es que yo tengo la idea de hacer algo, ¿no? Quiero hacer ejercicio. Me compré un salta de estos que están de moda, de los rebounders, que además ayudan a bajar el cortisol y un montón de otras cosas Todo. Del sistema linfático, El saltarín, nervioso, el todo. brinca-brinca. El brinca-brinca el chiquitico, el que es como, Un bueno, trampolincito. el trampolincito para personal. Todo. Me lo compré y me lo compré hace por ahí ¿Un mes? ¿2 semanas? ¿3 semanas? un mes y estuvo en la caja como 2 semanas de y una media. semana y media. Camilo me lo armó hace una semana y media y está en la mitad de nuestra sala y la usa Índigo. Está bien, mi amor. Entonces, me frustraba un montón antes de saber cuál era la situación mía interna, ¿no? Que yo decía, Sí. pero ¿por qué no estoy con ganas de hacer nada? Aparte también Sí. estaba yo pasando por un luto. ¿Se ¿Luto? dice? ¿Por un luto? ¿Por un luto o por luto? Por un luto. Estabas de Viviendo- luto. Estaba de luto. Bueno, Así se dice. entonces también como que pensaba que era eso, pero al final nos dimos cuenta que todo tenía que ver. Todo. Y me A mí me dio parece como increíble. un poquito más de Tranquilidad. de tranquilidad, o sea, no sentirme culpable por Sí. lo que estoy sintiendo No, en este momento. es como cuando Y te das escucho mi cuenta, cuerpo. sí, cuando te das cuenta de que no es una cosa individual tuya, y claro, porque el pensamiento, ¿será que es que yo lo que tengo es pereza de hacer Ajá. cosas y ya? Te hace sentir re culpable, pero cuando tú te enteras de lo sagrado que es, que el cuerpo humano fue diseñado para que en el momento en que tú estés dándole de comer a tu bebé, tu cuerpo entero esté diseñado para Claro. entrar como en modalidad, o sea, modalidad lactancia quiere decir modalidad tranquila, socia. Ujú. No te pongas a perseguir nada. En este momento tu bebé es indefenso y necesita todo de ti. Siéntate, relájate. No es el momento de emprender grandes vainas. Yo sé que este tema es un tema
que puede llegar a ser controversial. Claro, siempre y cuando sea la decisión que uno, o sea, si Siempre uno y deja cuando- de porque dar al pecho, final es la vas a decisión. sentir ¿Qué el- quiere decir? exacto. Evaluna pudiera ya mismo comprar el teterito. Sí. Y le damos el teterito. Si en el corazón de Evaluna en este momento estuviera, tú sabes que yo necesito bajarle un poco a dar teta y necesito es ponerme a... Si tú tuvieras esas ganas, pero no es el caso de Evaluna. Ahora, gracias a Dios, Yo uso está la ten- lactancia de excusa para para poder... no hacer nada. No, mentira. No, mentiras, Para irme de pero, gira con mi esposo. pero gracias a Dios hay relajada. suficiente vaina para que las otras mujeres que necesitan o tienen ganas en un momento de poder tal, también puedan tener un hijo o también puedan seguir trabajando mientras tal, o sea, Sí. bueno, pero me parece muy interesante ver el diseño de las cosas y ver cómo, como bioquímicamente y como internamente, y esa vaina se puede observar, me parece fascinante. Sí. Eso. Mira, tú? yo... Ajá. ¿Y tú con ella? Cuando, o sea, cuando tú te... Ah, párenle bolas a esto. Yo me hice mis exámenes de sangre. Ay, hay cosas que ustedes no conocen de mí, ¿ok? Como por ejemplo, mi compulsiva necesidad de estar todo el tiempo haciendo o logrando algo. Ujú. Cada vez es menos compulsiva porque ya la tengo reobservada. Tengo una personalidad que por algo de chiquito, yo tengo mentira, me estoy haciendo el pendejo, no sé por qué, pero sé perfecto por qué. Pero este es otro Conozco tema. mis traumas. Este es otro tema. Tengo, bueno, mis traumas. Arranca ya. No, mis mis traumas a mí me llevaron a tener una a tener una personalidad que está al final todo el tiempo tratando de hacer, lograr. Si no logro, si empiezo, termino. Tengo que hacer esto, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? Déjame Tengo todo, ¿no? hacer un paréntesis. Todos tenemos traumas para que mi suegra no esté viendo esto y Sí, diga, mami, ¿qué te amo. hice mal? No Te amo, hiciste mami. nada mal, Nosotros todo estamos es también traumando a Índigo y Amaranto a nuestra Sí, de manera alguna manera. muy original, que veremos en unos años, cuando nos llegue el invoice de ese psicólogo Ya que nos veremos. ayudará a reparar el corazón de Ya nuestras hijas. veremos. Bueno, el hecho, todo el mundo tiene sus traumas, que es el choque contra el mundo real, algún día te das contra él y se generan ciertos traumas que en realidad son golpecitos. ¿Qué te generan tu personalidad? La mía se termina desembocándose en, marica, vamos a lograr, hacer. Sí. Ok. Pero yo me lo disfruto, aparte. Yo he tratado, mi ego ha tratado de lograr enmascarar eso para buscar una manera en la que yo pueda seguir produciendo y haciendo y no sentirse mal mientras lo hace. Sí. Entonces yo, claro, me reúno con esta doctora, después de que me hace los exámenes de sangre, yo lo que le quería decir era, mira, yo ya acostumbré a mi cuerpo a bajarle de 8 horas de sueño a 7:30, y ya lo logré de 7:30 a 7. Estoy justo en este momento en que ya bajé de 7 a 6:30 horas y quiero llegar a 6 para poder de aquí al final de año, ojalá dormir 5 horas, porque claro, si yo tengo esas 3 horas antes de, si yo me levanto a las 4 de la mañana o a las 3:30, yo pudiera tener 4 horas antes de que se levanten las chicas y ahí hacer un montón de cosas que después no quiero hacer porque quiero poder dedicarle tiempo a mis hijas y a mi esposa. Wow, suena lindo, suena, qué cool Cami, que quiere dormir menos para poder, bueno, eso sí, lo quiero hacer, de verdad lo quiero hacer para poder estar más tiempo con mis hijas, pero... Entonces, claro, ella lo primero que me dice es, mira, estaba viendo tu sangre y yo tenía ese cortisol reventado. Por supuesto, porque era que me duele tanto el cuello todo el tiempo. Porque, bueno, tengo un amigo, y los adrenales y no sé qué, ella me dijo, tú estás en modo huir o correr o batalla, tú necesitas agarrarla con su avena y bajar todos esos niveles. Uf, y para ti eso fue como... Y yo, ¿qué? Y me dice, no, al contrario, papi, hay que volver a dormir 8 horas. Y yo, no me digas eso porque me tocó enfrentarme a dormir 8 horas. Mi cuerpo quiere dormir 8 horas. Yo me tengo que poner una alarma. Yo me levanto 5:30, 5:30, 5:32, 5:34, 5:36, 5:38, 5:40. Son como 7 alarmas. Alguna me levanta. Mi cuerpo no se quiere parar. Mi cuerpo necesita dormir, pero mi mente y mi personalidad necesitan enfermarme. Para poder hacer más cosas. Y al final terminar haciendo menos porque si te enfermas Al final no puedes hacer haciendo nada. menos, claro. Entonces, ojo a esto. Yo tengo un amigo que acabó de pasar por un periodo de depresión, un tiempo en que tuvo una época en la que se enfrentó a eso. Y es muy interesante todo lo que él me cuenta de lo que aprendió, porque es un universo que yo no conozco en primera persona. Entonces, claro, yo le pido a Dios todo el tiempo, Dios, muéstrame por cabeza ajena. Ayúdame a aprender cosas por cabeza ajena. No quiero tener que yo darme el totazo, quiero aprender del totazo de los demás para poder ahorrarme esa materia y tal, aunque hay unas que ni modo. Pero bueno, el otro día estaba yo hablando con él y con mis amigos, no, porque me salió el cortisol, no sé qué, y mi amigo que conoce eso me dijo, marica, cuidado con eso. Y yo, ¿por qué? Porque es que así empieza.
Se empieza a elevar el cortisol, se empieza no sé qué, tú empiezas a taca, 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 y tengo que tener, y tengo que lograr, y tengo que hacer tanto, y cuando te das cuenta estás en un hueco metido. Y yo, claro, pana. Entonces de repente pensé, lo vi a través de los ojos de él, diciendo, marica, claro, uno siempre se está acercando como a unos abismitos de toxicidad en la vida de uno, y uno no sabe cuáles son, pero de repente alguien te dice, man, cuidado con esto porque yo estaba en esa ruta y mira lo que me pasó. Uf. Entonces de repente lo veo y digo, claro, yo lo que tengo que hacer en este momento es agarrarla con su avena, cogerla suave. Y mi personalidad justamente lo que necesita es, marica, descansa. Dale a tu creatividad, dale a tu creación, dale a hacer, pero sácate un tiempo para acostarte aquí en esta hamaca a no hacer nada. Siéntate para que puedas ir estudiando una cosa que... No lograr, no hacer. Estar y ser... Yo estoy cada vez volviéndome mejor en eso, pero pues es una lucha que tengo constante. Tú tienes como tus épocas. Tengo mis épocas. Estoy en una época increíblemente hermosa. Yo creo que si me hago los exámenes de sangre hoy voy a tener ese cortisol para abajo. ¿Sí? Yo tengo esa claridad. ¿Y no sientes que estás haciendo más cosas? Sí. Más cosas. ¿Y sabes qué? Más que más cosas, estoy haciendo como... Más de lo que tú quieres hacer. Más de lo que quiero hacer, más de lo que tengo ganas de hacer. Y por la delicia de hacerlo, no por la delicia de darle el check a haberlo logrado. Claro. No, por la delicia de hacer. Si se me quema el disco duro y nada de eso lo conoce nadie, igual tuve la delicia de hacerlo. Uy. ¿Sabes? Claro. Ojalá que no se me Ojalá queme, no. bueno, más. Bueno, tengo algunos temas. Entonces claro, yo estaba pensando en las trivialidades. ¿Sabes lo que es una trivialidad? Ay, me cansé. Ay, se te Me dio subió como esa sueño. prolactina. No, nunca dije que no. ¿Tú por qué estabas suponiendo? Me viste unos ojos como de... Porque te vi como, ¿De qué estamos para hablando? poder hacer la siesta. Fue como de, ay, ya te la jeta. No, en realidad lo que estaba pensando, quiero saber qué es. Que En se el me está domicilio. moviendo el barco. O sea, te está moviendo el barco, a mí también. Se me Estoy viendo y hago como... se me batió el guarapo, se me batió el melao. No, vea, las trivialidades. Ajá. Las trivialidades. No, marica, de repente uno cree que las cosas triviales, o sea, trivial, marica, algo, están las cosas importantes y luego las cosas triviales. ¿Qué café me voy a tomar? Voy a tocar los capachos, voy a ¿Qué outfit voy a me voy a cortar, poner ¿qué para me ir voy a a tal poner lugar? hoy? Esas son cosas triviales, no son importantes. Yo quería hablar de que me pareció muy interesante que en algún momento de mi vida donde yo estuve pasando por un momento como de tristeza, o incluso cuando oigo a ciertas personas cerca que están pasando por periodos de depresión o que pierden como tal, pana, he escuchado de mi psicóloga y también de otros que todos apuntan a recobrar la conexión que uno tiene con el sentido de vida y muchas veces son tonterías así. Uy, sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba también en momentos como de muchísimo estrés o sintiéndome como overwhelmed sin poder hacer nada y sentía que mis hijas, especialmente cuando estaba recién nacida Indy, como al principio de mi etapa de mamá, me empecé a sentir como que no estaba haciendo nada para mí y eso, y ella, mi psicóloga, me mandó a hacer una lista de las cositas que me subirían como ¿cómo es Eso. que ella le dice? Felizómetro. Energía vital. Energía La energía vital. vital. Cosas que me suban la energía vital. Entonces eran cosas tan simples para mí como necesito salir 20 minutos a tomar el sol. Necesito broncearme 20 minutos. Tú querías eso. Yo me necesitaba, acuerdo. mi cuerpo me lo estaba pidiendo y después nos dimos cuenta también en unos exámenes que es que tenía la vitamina D súper bajita. Hay que escuchar el cuerpo, muchachos. Y nada, eran como 20, o sea, solo quería esos 20 minutos. O yo necesito poder ducharme y estar sola ese ratico, o sea, ese ratico es mi ratico. Mientras yo Sí. me ducho, con agua hirviendo, o sea, yo como que quería, mi tina. Cosas que son quizás pendejadas, pero que son para mí como el momento de Sí, el no, reseteo o del, Y que uno diría, bueno, desconexión. son los detallitos de la vida. Pana, no, son los cordones que uno diría, la vida es una cosa. Bueno, estos son los que hacen que la vida de pronto sea... No, pana, esos son los cordones que te mantienen a ti queriendo seguir viviendo esta vaina. O por ejemplo, yo ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo después de que pasé un tiempito con Indy,
con full ansiedad porque a Indy le dieron unas Una reacción ronchas, alérgica. una reacción alérgica y no sabíamos de qué era. Entonces dejamos de darle lo que sea que comió ese día y así. Al final terminó siendo un virus. Pero le salió, o sea, todo el cuerpo lleno de ronchas, se hinchó un montón, no podía caminar porque le dolía pisar. Nos quedamos viendo películas que ella nunca había visto películas y nos quedamos, yo dije, ¿sabes qué? Voy a entregarme porque es que, o sea, en cama, dormida, todo. Y me empezó a generar muchísima ansiedad. Cualquier cosita que ella decía, como de, uy, mami, siento tal cosa, o puedo comerme esto con fresa. Entonces revisaba todo que tenía fresa, a ver, me daba full miedo. Y Vivi, nuestra psicóloga, me sugirió siempre tener a mano cositas que como que me saquen de ese momento. Entonces, no es solo como que dejar, o sea, vivirlo. Hay momentos que ciertas cosas sí se tienen que como que transitar y uno las tiene que vivir y saber cómo navegar esas situaciones. Sí. Pero otras son, justo está ahí, ¡hola! Justo son cositas como, por ejemplo, comerse algo con mucha menta o comerse algo muy rico, un chocolate muy rico, Sí. ciertas cosas así. Sí, sí, Una sí. pausa. Bueno, por un tema de urgencia alimenticia de nuestra hija Índigo, que desarrolló en ese momento un síntoma de hambre profunda, Sí. porque va siendo la hora de comer, Sí. y creo que ya va a llegar nuestra comida. Vamos a cerrar acá. Pero bueno, Igual ese tema queda un poquito... sí, es muy chévere, y estábamos hablando, y aprovechando que está Vivi presente, estábamos hablando, Vivi, de las cositas que parecen bobadas, como, bueno, trivialidades, y que terminan siendo las cosas que lo mantienen a uno como agarrado del sentido de estar vivo, ¿no? Las tonterías que al final no son tonterías, sino cosas... Sino que son nuestras fuentes de valores y de valor que nos conectan con el sentido de la vida, con lo que nos mueve el alma. Y pueden ser cosas que parecen triviales, pero en realidad no son las que nos mantienen conectados con lo valioso. Qué chévere. Son las cosas que nos mantienen conectados con lo valioso. Porque yo pienso, yo hoy, o sea, de mis momentos favoritos de mi día de hoy, fue tocar los capachos. Sí. O tipo oler el café mientras estaba mirando tal. Ujú. Y parece una bobada, pero esa vaina me pareció re importante. Sí, Entonces, hermoso. las cosas que ustedes están pensando que de pronto son, bueno, las cosas importantes, mi trabajo, mi obra, mi legado, no sé qué, y luego las bobaditas, que me gusta oler las flores, o que me gusta caminar descalcito, o que me gusta tal vaina, esas bobadas puede que sean hasta más importantes que eso otro, pana, para el amarre que tienen ustedes con su realidad y con su vida. Entonces nos vamos a ir lo que se llama Comer. a tratar... a volver conectarnos con el conectar sentido el sentido del buche. Entonces estamos hablando... vean, estaba pensando que podemos hacer el siguiente capítulo basado en algunas preguntas que nos hagan ustedes. Buena idea. El siguiente capítulo de Raneando. De Raneando. O Entonces, sea, en 4 capítulos. En cuatro ¿Tres? capítulos. O sea, nos vemos en 4. Chao, me voy. No, mentira, no. Dejen preguntas o temáticas. Uy, parce, hablen de esto, digan esto, compartan esto. O estábamos pensando en esto, como bobaditas que ustedes sientan que pueden ser interesantes que hablemos en nuestro Raneando. Entonces estamos hablando, suerte es que les digo,